Do you have a prophetic perspective? ¿Tienes una perspectiva profética? Y lo que quiero decir es esto. Cuando miramos a los profetas del Antiguo Testamento, cuando miramos a los apóstoles del Nuevo Testamento, y cuando estudiamos las palabras del Mesías, todos están de acuerdo en algo, en que hay eventos específicos. El Mesías dice que estos eventos deben ocurrir y están relacionados con un cambio que se avecina, un cambio maravilloso que se trata simplemente del establecimiento del reino de Dios. Pero aunque ese cambio es maravilloso, el camino para llegar allí será una difícil travesía. Y debemos entender bien algo. Quiero decir, cuando miramos con atención el propósito de esta conferencia, es examinar los 7 mensajes enviados a las 7 congregaciones. Y cuando estudiamos las enseñanzas del Mesías, y estos mensajes provienen de Él, notamos que Él tomará a un pueblo preparado, a un pueblo profético y a un pueblo perseverante. Cuando estudiamos cada uno de estos 7 mensajes, hay algo similar que se dice en todos ellos, y es lo siguiente: al que venciere. Habrá cosas que tendremos que superar. Y vamos a ver que la Biblia es muy clara en lo que son. Hay un tiempo de persecución para los creyentes que ya ha comenzado. ¿Sabías que hoy en día más personas están muriendo por su fe en nuestro Mesías que hace 10 años atrás, o hace 100 años, o 500 años? Las personas están sufriendo por su fe. Tenemos que entender una cosa. La palabra de Dios es muy específica. Cuando miramos la Escritura, encontrarás esto. Encontrarás una maravillosa promesa, y esa promesa consiste en que jamás experimentaremos la ira de Dios. Pero también hay otra promesa, y es que se nos ha prometido que sufriremos y seremos perseguidos por nuestra fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que como el mundo lo odió a Él, también te odiará a ti y a mí. Como lo persiguieron a Él, nos perseguirán a nosotros. Debemos hacer una distinción, porque hay una palabra bíblica que encontraremos varias veces. Es la palabra delipsis, y se relaciona con tribulaciones y persecuciones, que Dios promete que experimentaremos. Pero lo que nunca sufriremos será la ira de Dios si tenemos una relación de nuevo pacto con el Mesías. Cuando estudiamos estos 7 mensajes que se encuentran en Apocalipsis capítulos 2 y 3, vemos algo que es vital. Y es que estas 7 congregaciones no están en la tierra de Israel, sino que están en el exilio. Y el autor del libro de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, Juan, también está en el exilio, en la isla de Patmos. Y esto no ocurre por casualidad. Es la providencia de Dios, porque tú y yo también estamos en un exilio espiritual. Nos encontramos en este mundo, pero nuestra ciudadanía, nuestro hogar, está en el reino de Dios. Y lo que el libro de Apocalipsis enseña son los eventos que deben tener lugar para llevar a cabo una transición de reino que nos saque de este mundo y nos lleve al reino de Dios. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos que está dirigido a siervos. Así que te pregunto, ¿eres tú un siervo del Dios viviente? Y no solo se dirige a siervos, sino específicamente, y si te pierdes este punto,
eso perjudicará tremendamente tu comprensión de este libro, porque está dirigido a discípulos, lo diré de otra manera, a creyentes, a seguidores del Mesías que viven en medio de estos eventos. ¿Escuchaste eso? No es una profecía para los tiempos de Juan, ni para la gente que vivió hace 500 años, sino que este libro de Apocalipsis y estos 7 mensajes son para los discípulos que estarán vivos en el tiempo de estos eventos, cuando estas visiones estén realmente ocurriendo. Y yo creo, porque veo indicadores proféticos que me hacen creerlo, que ese tiempo se acerca rápidamente. Ahora, una cosa más antes de abrir la palabra de Dios. Debemos comprender que todo lo que escuchamos, ya sea de mí o de alguien más, si no lo enseña la Biblia claramente, debemos rechazarlo. Hay demasiados errores ocurriendo hoy en día entre el pueblo de Dios porque no le decimos que no al engaño. Al acercarnos a los últimos días, veremos una mayor influencia de un espíritu engañador, del engaño. Y además, cuando miramos la Escritura, especialmente los escritos de Pablo, encontramos que el engaño no vendrá solo desde fuera de la congregación, sino que vendrá desde adentro. Entiéndelo bien. Y veremos algunos indicadores de este engaño en estas cartas. Ahora, muchas personas miran estas 7 cartas a estas 7 congregaciones diferentes y hacen una afirmación de que estas 7 iglesias representan 7 épocas distintas en la historia de la iglesia. Eso es falso. No hay evidencia alguna en las Escrituras que respalde tal perspectiva. No debemos mirar esto y pensar que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia de los últimos tiempos. No hay nada en la Escritura que respalde tal visión, aunque es muy popular y muy conocida. No. Cuando miramos la palabra de Dios, descubrimos que 7 veces, es decir, que a cada una de estas 7 iglesias, el Señor le dijo, a aquel que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Esto significa, la implicación de esto, es que lo que se dice a cada congregación individual es relevante para toda la iglesia. Debemos comprender eso. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Estos 7 mensajes diferentes están dirigidos literalmente, el término es, al ángel. Pero no pienses que es un ángel como esos creados por Dios que están en los cielos, sino que esta palabra para ángel se entiende mejor en este contexto como un mensajero, alguien que ha recibido una misión, un mensaje que proclamar o una tarea que llevar a cabo. La mayoría de los estudiosos enseñan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que estos 7 ángeles, estos 7 mensajeros, son los líderes de cada congregación. Y vemos aquí en el verso 1 del capítulo 2 que dice, al mensajero o al líder de la iglesia de Éfeso, escribe. Esto dice, y detente por un momento, porque hay una fórmula consistente para cada una de las 7 epístolas.
En Apocalipsis 1, vemos que este libro se trata de la revelación del Mesías Yeshua. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué tiene que haber un libro escrito para los creyentes que trate de la revelación del Mesías? Y la razón es que su verdad, su identidad, se está distorsionando, incluso por parte de gente que está dentro de la iglesia, y por lo tanto el Apocalipsis pone las cosas en orden. Tenemos que conocer al Mesías de la Biblia, tenemos que conocer su verdadera identidad, y por lo tanto, a cada una de estas 7 congregaciones, Él se revela a sí mismo de una manera única, que habla tanto de su identidad como de sus propósitos. Esto dice, aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. La Biblia a menudo se interpreta a sí misma. Si ves algunos comentaristas, te darán todo tipo de interpretaciones para estas 7 estrellas. No debes hacer eso, porque si vas al último versículo del capítulo 1, el verso 20, no tienes que especular, no tienes que conjeturar cosas, sino que ahí dice, en el verso 20, a mitad de verso, las 7 estrellas son los 7 mensajeros de las 7 congregaciones. Así que sabemos quiénes son esas 7 estrellas. Son los líderes de cada una de estas congregaciones. Y dice aquí que el Mesías es quien sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que su llamado es a estar bajo su autoridad. La mano habla de poder y propósito. Y aquí está revelando que su autoridad y su poder está sobre ellos siempre y cuando ellos se sometan a los propósitos de Dios. Creo que es un principio que tú y yo también debemos aplicar a nuestra propia vida. Debemos comprender que solamente podemos esperar su poder y solo podremos movernos bajo su autoridad cuando vivimos comprometidos con sus propósitos. Y cuando examino gran parte de lo que se enseña, de lo que es popular y que comparten muchos de los predicadores más populares de la actualidad, lo que veo es una distorsión de esto. Lo que escucho es que Dios está allí para ti, para ayudarte a lograr tus sueños, tus deseos. Eso es falso. Dios no está interesado en tus sueños. Tus sueños deben ser clavados en la cruz. Tus deseos, la mayoría de las veces, si no vienen de Él, vienen de la carne. Necesitamos crecer en nuestro compromiso con los propósitos de Dios. Solo cuando estamos comprometidos con la verdad, y como veremos en un momento, solo cuando estamos dedicados a demostrar su carácter a los demás, entonces y solo entonces nos serán revelados cuáles son los propósitos de Dios, tanto para el mundo entero como también para nuestra vida individual. Es solo cuando te comprometes con su propósito, entonces y solo entonces, Él te revelará su propósito específico para tu vida. Dice aquí, aquel que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha, y el que camina en medio de las 7 menorás de oro. Muchas Biblias traducen esto como 7 candelabros de oro. Pero si analizas la palabra que se usa, es la misma palabra griega que aparece en Hebreos y que no se refiere a cualquier soporte en el que se colocan velas, sino que se refiere a la menorá,
que es ese candelabro de oro especial. Y hay un propósito para el uso de ese término. Sabemos al leer el último verso del capítulo 1, el verso 20, que esas 7 menorás que viste, dice, son las 7 congregaciones. ¿Conoces bien qué es una menorá? Aquí se enfatiza que son de oro. Y hay una razón para eso. Si sabes de judaísmo, sabrás que el arca del pacto está hecha de madera de acacia, recubierta con oro puro. Pero su tapa, la cual se menciona en Hebreos 4 como el propiciatorio, es de oro puro. Es sobre ese propiciatorio, llamado Kaporet, en hebreo, que la Shekinah Hashem, la gloriosa presencia de Dios, habitaba. Así que vemos bíblicamente sobre ese propiciatorio entre los 2 querubines, que allí es donde de manera especial la presencia de Dios moraba en este mundo. Sabemos que Dios está en todas partes, pero de una manera única, de una forma especial, la presencia de Dios estaba allí. Y no es por casualidad, sino más bien por la providencia de Dios, que la menorá dorada, que también estaba hecha de oro puro, se encendía. Y la enseñanza bíblica es esta. Cuando vean la luz de la menorá, deben recordar la presencia de Dios. Cuando vemos aquí, y dice, aquel que anda en medio de las 7 menorás de oro, lo que está diciendo es lo siguiente, que su presencia está con nosotros. Y quiero asegurarles algo. A medida que nos acercamos más y más a los últimos días, a esos tiempos finales, es necesario, es obligatorio para cada creyente que recordemos que Él está con nosotros, que nunca nos abandonará, ni nos desamparará, que Él permanecerá entre su pueblo. Y es su presencia, basada en este verso, la que nos permite manifestar su gloria. A eso hemos sido llamados, y eso es lo que odia el enemigo, cuando tú y yo vivimos de una manera que manifiesta su gloria. A veces la gente dirá, ¿cómo estás? Y puede que te encuentres en medio de un conjunto de circunstancias muy difíciles. Pero oye bien, siempre que vivas de una manera que manifieste la gloria de Dios, estás viviendo una vida próspera, estás viviendo una vida exitosa. Y muchas de estas cosas que nos desaniman, que nos causan dolor, que nos confunden, muchas de estas cosas vienen del enemigo, con el fin de impedir que demos testimonio y que tengamos una vida que manifieste la gloria de Dios. Si puedes conducirte de una forma que le demuestre a los demás la presencia de Dios en tu vida, estás viviendo con éxito. No evalúes tu vida por los estándares del mundo. Si estás adorando a Dios y estás manifestando el carácter de Dios a los demás, estás teniendo un gran día. Estás teniendo un día de bendición. Y todo esto se debe a una razón, porque su presencia está entre nosotros. Pasen ahora al final de este verso donde habla de la menorá de oro. El oro es considerado un material celestial. Y debemos entender que solo cuando estemos comprometidos con la verdad del reino y nos demos cuenta de que nuestra ciudadanía es del reino,
que podremos tomar decisiones que manifiestan su gloria y su presencia en nuestra vida. Verso 2. Si analizas los capítulos 2 y 3, encontrarás aquí, en el verso 2, así como en el verso 9, también en el 13, luego en el 19, más tarde en el verso 1 del capítulo 3, en el 8 del capítulo 3 y en el 14 del capítulo 3, en total 7 veces, verás que se repite el mismo verso y que dice: conozco tus obras. Toma esa declaración con la mayor seriedad. Dios te está observando a ti y a tus obras, es decir, tu comportamiento, tus palabras, incluso tus pensamientos, son de máxima importancia para Él. No porque puedas perder la salvación, sino porque nuestras obras manifiestan nuestra fe. ¿Te habías dado cuenta de eso? No somos salvos por obras, somos salvos por fe, mediante la gracia de Dios. Pero habiendo sido salvos por gracia y no por obras, cuando nos convertimos en esa nueva criatura en el Mesías, nuestras obras pasan a ser de suma importancia para Él. Él dice a cada una de estas congregaciones, leamos el verso 2, conozco tus obras. Y continúa diciendo, y tu trabajo. ¿Qué significa eso? Él conoce lo que producimos, pero también conoce el esfuerzo que ponemos con el fin de servirle. Lo que este pasaje está diciendo es que Él sabe todo acerca de nuestro comportamiento. Cuán duro trabajamos y lo que logramos. Luego continúa diciendo, y tu perseverancia. Esta palabra puede traducirse como resistencia. Y veremos que esa palabra es de suma importancia en este capítulo. ¿Por qué razón? Porque si queremos ser hallados fieles, insisto, no está hablando aquí de los medios para ser salvos. Debemos ser un pueblo maduro. En mi opinión, y puedo estar equivocado, pero la gran mayoría de ustedes tienen esa relación de nuevo pacto a través de Yeshua, ¿verdad? Y por lo tanto, no está hablando aquí de cómo ser salvos. Hablaremos de eso al final de nuestra última sesión. Él está hablando aquí con creyentes, es decir, con discípulos, con hombres y mujeres que son siervos, que están viviendo durante los eventos de los últimos días, que están experimentando los hechos de estas visiones que Juan recibió. Y nos habla aquí de resistencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque solo a través de la perseverancia podremos vivir una vida que supere los obstáculos. Esa palabra para superar se puede traducir igualmente como experimentar. Y me gusta esto, experimentar la victoria. Hay una estrecha relación entre la resistencia, y esa resistencia no tiene origen en uno mismo. Se debe a su presencia en tu vida a través del Espíritu Santo. Y a través de su unción podemos perseverar, superar obstáculos y avanzar hacia la victoria. Me gusta el versículo de la Biblia que se halla en Mateo 24:13 que dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos comentaristas malinterpretan eso. No está diciendo que tu resistencia o tu perseverancia conduzcan a la salvación. Eso sería una herejía. Esta palabra para salvación, para ser salvo, es sinónimo de victoria.
Lo que simplemente está diciendo es esto: aquellos que perseveran hasta el final pueden esperar la victoria. Al final de esta era, y más específicamente, al final de la era de la iglesia, tenemos una transición maravillosa en la que dejamos la corrupción, el engaño, la oscuridad y las mentiras de este mundo y avanzamos hacia un reino victorioso que manifiesta eternamente la gloria de Dios. Esto debería motivarte. Esto debería alentarte. Y esto debería ser la fuente de esa resistencia y perseverancia de la que se está hablando aquí. Pero sigue leyendo la última parte del versículo 2, que dice: y que no puedes soportar, lo que literalmente dice es, a los malos. ¿A qué se refiere? A medida que nos acercamos a los últimos días, habrá un incremento de personas malas o malignas. Esta palabra malo, o maligno, o maldad, como les he dicho antes, esa palabra, y es tan triste que muchas veces las traducciones no usen la palabra malo, pero ese término significa simplemente todo aquello, ¿oíste bien? Todo aquello que no es la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el mal. Cada vez que te apartas de la voluntad de Dios, cada vez que comprometes su verdad, estás aceptando el mal, estás invitando al mal, es decir, al maligno, a tus circunstancias. Hay seguridad en la verdad de Dios. Seamos honestos. Ser fieles a la verdad conducirá a que seamos perseguidos, y eso está bien, porque si estás en la verdad, puedes confiar en su provisión, en su poder. ¿Para hacer qué? Para vencer. Pero cuando te desvías de la verdad, ¿sabes a lo que me refiero? Es algo rampante dentro de la iglesia actual. Comprometer la verdad. No he visto un verso que diga que Dios odia que comprometamos la verdad, pero te puedo asegurar de que sí lo hace. Dios ama la verdad, solo su verdad te llevará a su voluntad y te dará acceso a su provisión. Cuando comprometes la verdad, estás invitando a la debilidad y a la derrota a tu vida. Y no tienes que ir muy lejos. Basta con que salgas a la calle Pitt, gires a la izquierda, y a un par de cuadras de aquí llegarás a una iglesia que es una iglesia mentirosa, que ha comprometido la verdad y que está muy confundida. Una que cree que el mundo y la propaganda del mundo es con lo que deberían estar comprometidos. Si no sabes de qué estoy hablando, sal al terminar la conferencia y mira. Verás cómo esa iglesia está comprometiendo la verdad y promoviendo el engaño a un ritmo acelerado. Dice aquí que no eres capaz de soportar a los malos. Esta es una verdad importante. ¿Por qué? Porque dice que no eres capaz. Cualquiera que esté en el Mesías es una nueva criatura. Eres diferente. No eres lo que eras antes. Te has vuelto diferente. Y porque has sido regenerado por el Espíritu de Dios, no puedes tolerar cosas malignas, cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y cuando te encuentras con un supuesto creyente, y aclaremos algo, cuando miras a este mismo autor, Juan, en su primera epístola, nos dice que en los últimos días, y lo sitúa en el contexto del espíritu del anticristo,
dice que habrá una gran apostasía de la iglesia. Muchos saldrán de entre nosotros, y el hecho de que se hayan apartado de nosotros demuestra que nunca fueron parte de nosotros. Eso está sucediendo hoy. Podemos mirarlo y sentir consuelo porque las palabras del Mesías, las palabras de la Escritura, son verdaderas. Hay una creciente apostasía de la familia de Dios. Y ellos nunca pertenecieron a esa familia. Siempre estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y dice, no solamente que no toleremos a los malignos, sino que noten que habrá personas a las que debemos probar. Eso significa evaluar. En cuanto al juicio, no hemos sido llamados a juzgar en este cuerpo. Sí, vamos a juzgar a los ángeles, pero no en este cuerpo, no en este mundo. Eso sucederá en el reino, mas no por ahora. Así que no tenemos un ministerio de condenación, pero sí fuimos llamados a evaluar. Y es lo que dice aquí. Prueben a los que dicen que son apóstoles. Hay un movimiento creciente hoy en día dentro de la iglesia, no de la verdadera iglesia, sino una iglesia distorsionada, una iglesia falsa, una iglesia desviada que está abrazando el renacimiento de supuestos apóstoles. ¿Y qué dice aquí? Prueben a aquellos que dicen que son apóstoles y que no lo son. Óyelo bien. Y lo vemos hoy en día. Este creciente movimiento, esta especie de adicción que demuestran algunos a ser llamados por ese título de apóstol. Estén alerta. Fuimos advertidos. Aléjense de estas personas porque ellos no lo son. Y dice que los has encontrado ser ¿qué? Mentirosos. Me gusta este pasaje porque la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, lo dice tal como es. ¿Y adivina qué? Somos llamados a hacer lo mismo. Nunca debemos preocuparnos por lo que otros puedan pensar. Necesitamos ser humildes y respetuosos en cuanto a lo que Dios piensa de lo que decimos, o quizás de lo que es más relevante, de lo que no decimos. Creo que en muchos sentidos, tú y yo hemos sido demasiado silenciosos y demasiado educados. Dice aquí, estos no son apóstoles. Los has encontrado ser, a la luz de la palabra de Dios, los has encontrado ser mentirosos. Verso 3. Y has sufrido, pero has tenido perseverancia. Y les pregunto, ¿cuántos aquí necesitan más perseverancia espiritual? Todos la necesitamos. Y la palabra de Dios nos dice, no tenemos que especular. La palabra de Dios nos dice cómo podemos tener acceso a esa perseverancia, a ese espíritu de superar obstáculos. Lo diré de otro modo, a ese espíritu de victoria, porque de eso se trata la batalla. Y solo cuando te comprometes con la batalla correcta, Dios suplirá su provisión. No es una coincidencia que diga que han sufrido. Sí, hemos sufrido en este mundo, pero han tenido perseverancia. ¿Cómo tengo acceso a esa perseverancia? Noten lo siguiente. Por causa de mi nombre. Ahora, en la Escritura, el nombre es sinónimo de carácter. Y solo cuando te comprometes a demostrar el carácter del Mesías, entonces y solo entonces, puedes esperar que Dios te provea de esa resistencia. Así que siempre
comprométete a demostrar su carácter en tu vida. Y debo confesar algo. No es fácil. Cada vez que me propongo decir, Dios, ayúdame, quiero demostrar tu carácter a los demás. Cada vez me encuentro con una persona que me muestra cuán espiritualmente débil yo soy. Él hace algo o ella dice algo, y en lugar de devolver bien por mal, ¿qué sucede? Me uno a ellos. Y eso no es fidelidad. Debemos comprometernos a demostrar su carácter. Y cuando lo hacemos, ¿qué nos dará Él? Nos dará esa fuerza, esa resistencia que nos permitirá trabajar y, me gusta esta última parte, y no desmayar. El cantante Joshua Aaron es israelita y él conoce esta expresión que oímos tantas veces de los israelitas, en likoach, que significa no tengo fuerza. Simplemente no quiero hacerlo. Pero ese es el mundo, esa es la carne. Cuando eres una nueva criatura en el Mesías, cuando estás bajo la unción del Espíritu Santo, no te cansarás, sino que estarás entusiasmado, animado y capacitado para demostrar el carácter de tu Salvador en medio de la oposición. Estamos en una batalla espiritual. Date cuenta de eso. No pienses que esta vida está destinada a ser fácil. No. Él nos equipa para la guerra. Ahora, las armas son diferentes, pero no te equivoques. Estamos en una batalla y no desmayaremos. Verso 4. Pero tengo esto en tu contra. Vamos a ver que Él tiene frecuentemente cosas en contra de aquellos que son sus discípulos. ¿Qué significa eso? Que nos está llamando a cambiar. Y esto es lo que debes hacer. Debes estar abierto en este momento y en oración, aquí, en esta conferencia, le digas a Dios, muéstrame, revélame las áreas de mi vida, las áreas de mi familia, tal vez las áreas de mi negocio o de mi ministerio que tú quieres cambiar. Te aseguro que, porque me conozco a mí mismo, que hay cosas en mi vida y hay cosas en tu vida que a Dios no le agradan, que Dios no quiere que sean parte de tu existencia. Ayer estuve con un grupo de hombres y estábamos hablando sobre agricultura. No es coincidencia que la era de trilla más famosa de todo el mundo, ¿y sabes lo que es una era de trilla? Es un terreno con piedras donde se separa la paja del grano. Entonces, una era de trilla es un lugar de separación. Y no es casualidad que el monte del templo, donde adoramos, era antes una era de trilla. Lo más importante que harás hoy no es oírme a mí. Normalmente guardamos lo mejor para el final. Y vamos a concluir esta conferencia con un tiempo extendido de adoración. Y luego vamos a abrir las puertas para el ministerio del Espíritu Santo. Porque Dios quiere usar este día, el Shabbat, pues el Shabbat es un día de restauración. Hay cosas que debes experimentar en tu vida. Restauración. Hay cambios que Dios quiere poner en su orden. Debemos estar abiertos a eso y la adoración
es un catalizador para eso. Dice el verso 4, tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor. Noten que aquí no dice cuál es ese primer amor, pero el amor es una palabra importante en la Biblia. Cuando escuchas la palabra amor, ¿qué viene a tu mente? Bueno, si vienes de un trasfondo judío, cuando escuchas la palabra amor, ¿sabes qué viene a tu mente? La ley. Y la ley está atada a la justicia. Y me dirás, ¿por qué razón? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la Torá. Toda ella se trata de enseñarnos a cómo amar. ¿Por qué? Cuando amamos según la verdad bíblica, manifestamos la justicia. Y lo que está diciendo aquí, en mi opinión, cuando dice, has dejado tu primer amor, es, ya no estás comprometido con mis instrucciones. Insisto, cuando miro cómo actúa la iglesia, con demasiada frecuencia le decimos, Dios, tengo instrucciones para ti. Y tratamos de adornarlo diciendo que eso es oración, pero no lo es. Sí, la oración es hacer peticiones y súplicas, pero eso es solo la mitad. Orar también implica escuchar a Dios. La palabra para oración, en forma verbal, lehitpalel, está en una construcción única que exige que al tiempo que nos comunicamos con Dios, deberíamos esperar una respuesta. La gramática de esa palabra implica que habrá una respuesta. Y generalmente, la realidad que encuentro es esta. En mi tiempo de oración, Dios no está de acuerdo conmigo. A Dios no le gustan la mayoría de mis oraciones. Y lo que Él me revela es el grupo de áreas en las que debo cambiar. Y solo cuando estoy dispuesto a entrar en acuerdo con Dios, es que Él se mueve en mi vida. Pero si no estás interesado en ponerte de acuerdo con Dios, en afirmar su verdad, en vivir de acuerdo a sus estándares de justicia, Dios estará muy, pero muy callado. No conocerás su unción, no conocerás su provisión. Solo conocerás una cosa, y eso es vacío en tu vida. Él está esperando que le pidas que sea Él quien llene ese vacío con su verdad y su voluntad. Verso 5. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Esto muestra algo con lo que todos podemos identificarnos y es lo siguiente. A veces no estamos avanzando, a veces no estamos creciendo y madurando, sino que hemos caído. Eso significa que hemos prestado demasiada atención al enemigo y a sus mentiras. Entonces dice aquí, por tanto, recuerda de dónde has caído, y aquí hay algo importante. El contexto de este verso indica que se trata de caer de las instrucciones de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Y qué nos dice que hagamos? Arrepiéntete. Creo que es muy significativo que en esta primera epístola haya un énfasis a la iglesia para que se arrepienta. ¿Qué significa eso? Que estamos yendo en la dirección equivocada. Hemos permitido que la propaganda de este mundo nos aparte de los propósitos de Dios. Leemos, por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, para que no venga a ti rápidamente. Si no lo haces, vendré a ti, no dice pronto, sino rápidamente, y quitaré mi lámpara, mi menorá, de su lugar. ¿Qué está diciendo? Si no te arrepientes,
Si no haces estas cosas, mi presencia entre ustedes, la unción, esto no habla de salvación. Mi presencia entre ustedes no la podrán experimentar. Dice, puesto que no te has arrepentido. Es una advertencia. Verso 6. Pero esto tienes. Ya les dijo cosas que no le agradan y ahora le dirá cosas con las que está satisfecho. Y leemos. Esto tienes, que aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Quiénes son estos? Bueno, si no sabes quiénes son, estudia esa palabra. Lo dice todo, porque tenemos la palabra Nike, que es una palabra para victoria o superación, y la palabra Leos, que muchos conocen y significa pueblo. Así que es esa actitud, ese deseo, ese comportamiento que busca conquistar a los demás. Lo diré de otro modo. Ese deseo de manipular a los demás. ¿Para qué? Para forzarlos a hacer tu voluntad. Eso no es espiritualidad, eso es idolatría. La espiritualidad es querer que los demás hagan la voluntad de Dios. Influir en ellos para que se sometan a los propósitos de Dios. Y noten lo que dice aquí. Dice, al final del verso 6, esto, es decir, esa actitud, esa conducta, de quienes buscan manipular a los demás, el Mesías dice, también esto yo aborrezco. Verso 7. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice, y recuerden esto, ¿a quién? A las iglesias, es decir, a todas las 7. Lo que está revelando a esta iglesia de Éfeso es igual de relevante para la iglesia de Esmirna, o Pérgamo, o Tiatira, o cualquiera de las demás. Es un mensaje de los últimos días para la iglesia, de la manera más general. Dice, aquel que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es a través de este mensaje, no solo de este, sino de todos los 7, que podemos aprender a ser vencedores. Y a aquellos que vencen, les daré el derecho de comer del árbol de la vida. ¿Sabes lo que veo aquí? Yo escribí en mi Biblia, junto a esto, la palabra hebrea tikkun, es decir, reparación. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo aquí? Regresando al jardín del Edén, dice la Biblia, con respecto a los árboles en medio del jardín, que del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. ¿Qué hicieron ellos? Comieron. ¿Y qué es lo que debían haber hecho? Comer del árbol de la vida. Ellos eligieron sin sabiduría. Pero ahora nos da la oportunidad. Y la victoria significa estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice, al que venciere, a todo el que venciere, le daré, eso significa, le permitiré, el derecho de comer del árbol de la vida que está en el medio, y literalmente es la palabra griega paraíso, que es un sinónimo del Edén, el jardín de Dios. Verso 8. Y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe, esto dice el primero y el último. Ahora, si conoces el libro de Isaías, encuentras ese término allí. Y si miras lo que dicen los rabinos al respecto, se relaciona con Dios. Y lo que vemos aquí es que el Mesías nos revela su identidad, que Él es, como Joshua Aaron nos hizo cantar hace unos minutos. ¿Quién es Él? Emmanuel. Él es Dios con nosotros.
Y si niegas la divinidad del Mesías, no conoces al Redentor. Cuando Él dice aquí, aquel que es el primero y el último, quien estaba muerto, pero ahora vive. Esto es una referencia ¿a qué? A la resurrección. Entendamos que en la Escritura, la resurrección es un término de reino. Siempre que encuentres una referencia a la resurrección en la Biblia, nos brinda un contexto de reino. Y la razón por la que se nos revela aquí como el divino Hijo de Dios es porque Él es el Rey de ese reino. Un reino que estará lleno de la gloria de Dios. Dice el versículo 9, conozco tus obras y, ¿cuál es la siguiente palabra? Tribulación. Esta congregación de Esmirna está sufriendo, pero no es algo único, no es una excepción. El pueblo de Dios en los últimos días, primero será la iglesia y luego será Israel. Esos últimos 7 años serán un tiempo de problemas, y los problemas comenzarán cuando el mundo se levante contra los creyentes. Entendamos que todos vamos a sufrir tribulación. Cuando hablamos de los últimos 7 años, sí, serán tiempos difíciles, pero ¿la fuente de esas dificultades será siempre la misma? Yo les sugeriría que no. Y tampoco son los mismos los que van a sufrir todo el tiempo. Debemos preguntarnos cuál es la fuente de esa tribulación, quién la trae y quién la recibe. Y eso cambia dentro de esa semana 70 de Daniel. Seguimos leyendo entonces. Tu tribulación, ¿y qué son qué? Bueno, ellos piensan que son pobres, que están en la pobreza. Pero aquí dice, mediante una conjunción que implica contraste, desacuerdo, dice, pero ¿tú eres qué? Eres rico. Eres próspero. ¿Por qué? Porque hay una conexión aquí entre soportar la tribulación y acumular riquezas. ¿Dónde? En el reino de Dios. Entonces puede que seamos pobres en este mundo. ¿Qué importa? Este mundo está llegando a su fin. Y en mi opinión, cuanto antes mejor. Y todo lo que es riqueza, todo lo que el mundo y aquellos que pertenecen al mundo ven como precioso, lean Apocalipsis 18. En un momento, toda esa riqueza será convertida en nada. Entonces, ¿qué más da? Este mundo es temporal, pero nosotros somos un pueblo eterno. Nuestra morada es el reino eterno de Dios. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero, como cantábamos, para una redención eterna. Y por lo tanto, no nos preocupamos por sufrir pérdidas. Lo que queremos es la riqueza del reino. Y dice aquí que has soportado esta blasfemia de los que se hacen llamar judíos. Pero, ¿qué más dice? Ellos no lo son. ¿Oíste bien? Esto habla de gente mentirosa que dicen que son el verdadero pueblo judío, pero el Mesías dice que no lo son. Hay una palabra que debemos entender bien, y es la palabra sinagoga. Sinagoga es una palabra griega, es una palabra compuesta. El término sin significa juntos o con,
Y la palabra ago básicamente significa reunirse. Por lo tanto, sinagoga simplemente significa lugar de reunión. Pero cuando leemos sinagoga, pensamos en una casa de adoración judía. Pero eso no es del todo cierto. Si haces un estudio de historia, descubrirás algo, que los griegos, cuando gobernaban Israel, solían construir lo que se conocía como centros comunitarios, como eran llamados, sinagogas. Eran edificios de usos múltiples. No solo se abrían para leer la Torá los lunes y jueves, que eran los días del mercado, y luego durante Shabbat. Cuando leemos esto, y este es el problema, leamos la siguiente parte del verso 9 que dice: no son judíos, sino que son una sinagoga de Satanás. Todo lo que está diciendo es que este es un lugar de reunión para Satanás. No tiene nada que ver con una casa de adoración judía. Es simplemente un edificio relacionado con la comunidad. Y lo que está diciendo, por cierto, la mayoría de las sinagogas se usaban entre semana para actividades del gobierno. Y lo que creo que nos comunica esto es: cuidado, hay un cambio que está produciéndose en los gobiernos de todo el mundo. Si viajas por el mundo, encontrarás grandes diferencias culturales, ¿no es así? Pero cuando vemos el mundo actual, notamos uniformidad en los gobiernos. Toman las mismas decisiones, manejan los mismos problemas de la misma manera, de la manera incorrecta, por cierto. Y la razón de eso es que hay un cambio. Estamos viendo el comienzo de este imperio de Satanás, del imperio del anticristo. Las cosas están cambiando, ¿no lo notan? Vemos la corrupción y la incapacidad de que haya unidad en tantos parlamentos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la verdad une, mientras que la mentira divide. La razón por la que no hay unidad en los parlamentos y es tan difícil formar gobiernos, solo pregúntele a cualquiera en Israel. La razón de eso es porque, en lugar de someterse a las instrucciones de Dios, abrazan cada vez más el engaño satánico. Y una casa dividida, esa es su casa, una casa dividida no prosperará. Y la casa y el gobierno del enemigo no prosperará. Es solo cuestión de tiempo hasta que Dios diga basta y el Mesías regrese, hablo de su segunda venida, y destruya ese imperio. Es un imperio derrotado, recuérdalo. Dice aquí que existe este centro de reunión, este edificio de Satanás. Pero nos dice en el versículo 10, leemos aquí: no temas lo que estás a punto de, ¿qué dice la siguiente palabra? Sufrir. Insisto, no soy profeta, pero leo profecía, y puedo decirte por esta visión profética: prepárate para sufrir. La iglesia será perseguida intensamente. Ya ha comenzado. Prepárate, no te dejes sorprender. Dice aquí, mira el verso 10, no temas lo que estás a punto de sufrir. He aquí, eso significa presta atención, he aquí el diablo. Es lo que dice aquí. El término diablo en griego es de donde extraemos la palabra diabólico. Significa tramposo, lleno de engaño. Es inteligente y dice aquí: mirad, lo que está por sucederte es que el diablo te arrojará. ¿Dónde?
¿Qué dice allí? En prisión. Eso significa que seremos buscados por el gobierno. ¿No se está volviendo el gobierno cada vez más hostil contra las personas de fe? Anteriormente vivía en los Estados Unidos y hay informes verificados de que el FBI, mi padre, por cierto, trabajó para el FBI por 31 años, que el FBI considera a personas como tú y como yo, personas de fe, de una fe comprometida, nos considera como problemáticos. Y adivina qué. Para ese imperio satánico del anticristo que está surgiendo, somos un problema. Alabado sea Dios por eso. Seremos considerados como el enemigo. Y por lo tanto, debemos esperar esto. El diablo está a punto de arrojarte a prisión para que seas, ¿qué? Para que seas probado. La palabra probado aparece en pasado aquí, porque uno de los significados de esta palabra probado en pasado es completamente, totalmente, por entero. Él te probará completamente. Y tú tendrás, lo dice de nuevo, tribulación. 10 días. Tiendo a tomar la Biblia de manera muy literal. Pero el número 10 tiene significado. No es el número 7 el que habla de plenitud o totalidad, sino el número 10. Lo que implica esto es que pasarás por un periodo de tiempo en el que experimentarás una completa y total prueba de tu fe. Prepárate para eso. Ora por eso desde ahora. Tú tendrás tribulación 10 días. Y además dice, sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. Puede que tú seas llamado a ser un mártir. Habrá un aumento del martirio en este mundo. ¿Por qué? Porque permaneces fiel a las instrucciones de Dios. Ahora permíteme decirte que este tipo de compromiso con la palabra de Dios no llenará estadios, no venderá muchos libros, pero es lo que la iglesia desesperadamente necesita oír. ¿Por qué? Hoy no estoy realmente enseñando nada. Básicamente lo que estamos haciendo es leer la palabra de Dios. Y desde mi punto de vista, es mucho más edificante leer las Escrituras que escuchar hablar a individuos. Dice aquí, sé fiel hasta la muerte, y te daré, este debería ser tu deseo, tu mayor deseo, te daré la corona de la vida. Esa corona de la vida está estrechamente relacionada con aquel que da la vida eterna. Verso 11, nuestro último versículo. Aquel que tenga oído, que oiga, ¿a quién? Al Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no es una coincidencia que inmediatamente después de escuchar al Espíritu, dice, al que venciere. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Si no estás escuchando al Espíritu, si no tienes un oído espiritualmente preparado, no vivirás una vida victoriosa. Estas cosas que vienen sobre los creyentes te desanimarán, sembrarán miedo en ti, te alejarán de un estilo de vida que manifieste la gloria de Dios. Dice, el que salga victorioso, el que venciere, dice que no será dañado. Y, por cierto, en el griego original, la palabra no
sale 2 veces. Utiliza 2 términos diferentes para no. Lo traduciremos como que no le pasará nada. Pero la implicación es que jamás seremos heridos. ¿Por qué? Por la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? No es una muerte física, es la muerte espiritual. Ser arrojado a ese lago que arde con fuego y azufre. Tenemos victoria sobre esa segunda muerte. La primera muerte no es un problema, porque estar ausente de este cuerpo, dice la Biblia literalmente que eso es estar en casa. ¿Con quién? Con el Señor. Sabemos que el Apocalipsis termina con esta frase, Maranata, que está en arameo, y significa básicamente, ven Señor. Ahora, Él viene. Pero si Él quiere que yo muera antes de su venida, por mí está bien, porque estar ausente de este cuerpo es entrar a su presencia. Les pregunto algo mientras concluimos esta sesión. ¿Existirá algo mejor que estar en la presencia literal del Mesías? ¿Habrá algo mejor que eso? ¿Existe alguna razón para tenerle miedo a la muerte? No. La muerte, en el camino de Dios, en el tiempo de Dios, es victoria. No le temas a la muerte. ¿Qué debes hacer? Déjate animar por lo que Él nos prometió. Y eso es que cuando estemos ausentes de este cuerpo y experimentemos la muerte, instantáneamente estaremos para siempre con Él. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros debe tener. No la esperanza de que pase lo que yo quiero que pase, sino una esperanza que sabemos que es una realidad. Dios Padre, te alabamos porque eres fiel, porque tu palabra dice que no puedes mentir. Padre, permítenos tomar estas palabras y aplicarlas a nuestra vida. Que seamos hallados como tus siervos fieles. Señor, danos la fuerza para superar la persecución, las pruebas y las tribulaciones. Que podamos manifestar tu gloria a otros y ser un ejemplo de tu poder. Y que todos los que hemos recibido tus maravillosas promesas, seamos un estímulo para que otros acepten tu evangelio. Este es nuestro deseo en el Mesías. Amén. In Messiah. Amen. Esperamos